Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Voy a contar una historia que puede repetirse en muchos casos con los mismos elementos y pocas variaciones. Conozco por lo menos 4 historias similares a esta, pero voy a contar una solamente. Era un jovencito, un adolescente, tenía toda su vida por delante y tenía una cantidad de expectativas, tanto él como su familia, en cuanto a su porvenir. Los padres estaban en una buena situación económica, podían darle realmente un buen pasar, podían darle estudios terciarios, podían instalarlo dentro de la sociedad y lo estaban haciendo con todo entusiasmo. Había empezado a noviar, tenía una noviecita, esas noviecitas de adolescentes que están recién entrando a la vida. Había pasado aproximadamente un año desde que esta noviecita estaba junto a él, y un día pidió hablar con sus padres. Los padres se dieron cuenta de que el asunto venía bravo, venía mal, se sentaron con él, y lo primero que le dice el jovencito es: bueno, tengo un problema y tengo un problema grave. Voy a ser papá. Los padres lo miraron y dijeron: bueno, ¿y cómo vamos a...? Dice que el problema es distinto al que ustedes piensan. Voy a ser papá, pero no de un hijo de mi novia, sino un hijo de una amiga. Lo que quiere decir que había tenido una relación con una amiga y ahora tenía un hijo con esa amiga, pero por el otro lado tenía una novia, y esperaba casarse y armar. Y ustedes se imaginan todo el problema que surge detrás de eso, ¿no es cierto? Todo el problema. Puedo contarle 4 casos similares a estos, idénticos a esto. Esto está hablando de un problema que nuestra sociedad está teniendo con la sexualidad. Fíjese usted que usted no puede encender el televisor sin que el tema recurrente de todos los programas sea la sexualidad. Que no existe un programa humorístico donde el humor no gire alrededor de la sexualidad. Que no existe una historia, una novela, donde el asunto no pase por la sexualidad. Que no existe un programa donde no se esté comentando algún tema que tiene que ver con la sexualidad. Ahora, fíjese que dentro de las actividades humanas hay muchísimas cosas de las cuales hablar. Una sociedad que está permanentemente centrada en la sexualidad, que permanentemente sus periódicos están hablando de sexualidad, que permanentemente en sus programas se está hablando de la sexualidad de sus artistas, que permanentemente los argumentos giran en torno a esto, que sus bromas giran ante la sexualidad, es una sociedad que tiene problemas con la sexualidad, que tiene un tremendo tabú con la sexualidad. Si no, se tomaría esto como algo normal, como algo natural, como algo de todos los días, como algo que forma parte de lo cotidiano. Pero si está puesto tanto allí en el medio, no es porque seamos más libres, sino porque esto es todavía pesa mucho como tabú dentro de lo que es nuestra sociedad. Juntamente con eso estamos viviendo como país los problemas derivados de la sexualidad. Nacimientos ilícitos en crecimiento. Hoy usted puede ir a la escuela secundaria y encontrarse a muchas chicas que están estudiando y que van con sus hijitos porque ya son mamás. Hay lugares donde los profesores se quejan de que no pueden dar sus clases porque tienen en el aula 5 o 6 chicas de 16, 17 años que les han permitido estar con sus bebés y que tienen que atenderlos, cuidarlos, etcétera, y mantenerlos dentro de ese ambiente. Son madres que no tienen un esposo al lado, que muchas veces no saben exactamente quién ha sido el padre de este chico.
No estamos hablando de gente que está viviendo en la última marginalidad, sin ninguna educación. Han alcanzado el nivel secundario y muchos de ellos están ya aspirando al nivel universitario. No es un problema cultural lo que hay aquí. El número de divorcios está en ascenso. Los matrimonios que no buscan una legalización de su unión, a pesar de que hay una ley de divorcio, lo que significa que esta ley puede retrotraerse, son cada vez mayores. Las enfermedades sexuales están en crecimiento. El problema del SIDA es un problema que nos tiene ya en este momento, nos tiene que preocupar a todos y no a solamente determinados sectores de la sociedad. Aumentan los crímenes sexuales. No solamente los que se publicitan, que son los que se denuncian, sino que se sabe que hay muchos que no se denuncian, que no se publicitan, pero que son mucho mayores, lo que habla de una sexualidad absolutamente irrefrenable, desatada, que está haciendo estragos en nuestra sociedad. Y por otro lado, tenemos una gran carga de angustia y un alto índice de suicidios adolescentes. Lógicamente que siempre nos comparamos con los grandes países, como Suecia, y decimos, nosotros no tenemos, como Suecia o como Noruega, los índices de suicidio que ellos tienen. Lo que nosotros no tenemos son estadísticas. Ellos tienen estadísticas, nosotros no tenemos estadísticas, porque no somos un país que se dedique a tener estadísticas. Pero se considera que en Argentina el suicidio adolescente está superando en este momento los índices de los países desarrollados. Y se mantienen ocultos estos índices, porque cuando se publicitan, esto genera un crecimiento en los suicidios. Lo que quiere decir que tenemos un alto grado de adolescentes que están en estado de angustia y de ansiedad. Y no son los adolescentes que plantea Rebelde Way y todo esto. Son los adolescentes reales, los que están caminando por la calle, esos con los que usted tropieza todos los días. Esos muchachos que están haciendo crecer el mercado de la droga a causa de su desorientación. Esos muchachos que salen los sábados a la noche a las 2 de la mañana y viven de noche y no tienen contacto con sus padres los días domingos ni los días sábados porque están durmiendo durante todo el día. Allí es donde tenemos un tremendo problema. Por eso quería hablar hoy de estos jóvenes, de esta sociedad que está viniendo, que no diferencia entre sexo y amor, y que tal vez nunca vaya a conocer lo que es el verdadero amor. Dios creó al sexo como una realidad integradora. Y en el primer capítulo de Génesis tenemos toda la creación de Dios. Y se dice que Dios fue creando todas las cosas, y que creó, entre todas las cosas que creó también a los animales. Y que puso en ellos un instinto. Los animales tienen un instinto, el instinto sexual. El animal siente en determinadas épocas del año despertar su instinto y busca satisfacer su instinto. Él no elige su pareja, él simplemente lucha por tenerla y no busca amar a su pareja. Lo único que busca es la unión sexual con la pareja, porque él no conoce el amor, él está gobernado por el instinto, y lo que trata de satisfacer es simplemente el instinto que está en él. El animal no es libre, no puede contener el instinto, no puede dominarlo, no puede sublimarlo, no puede negarse al instinto, el instinto está en él. Y a veces por allí los etólogos nos hablan de animales fieles, ¿no es cierto? Animales que mantienen su fidelidad a una determinada pareja. No son fieles. El animal no puede ser fiel. La fidelidad es una cualidad moral. Lo que sucede es que su instinto está armado para que se una solamente a una pareja. No es una cuestión de voluntad. Es algo que viene marcado por ellos, marcado en ellos. El instinto marca al animal y así se garantiza la continuidad de la especie. También tienen los animales un instinto de supervivencia. Matan para comer, escapan para sobrevivir. Esto forma parte del instinto. Y todo esto lo hacen fatalmente. Fatalmente. Están atados a eso. Nadie puede condenar a un león porque mate a un ciervo. Es su instinto. Nadie puede levantarse contra las leyes de la naturaleza ni sancionarlas porque el animal no tiene conciencia moral. Ahora, el hombre es un mamífero, Todos nosotros somos mamíferos. Así comenzamos con un embrión, nos amamantamos,
Después, como los mamíferos, buscamos alimentarnos por nosotros mismos. Nos recuperamos por medio del sueño. Nos reproducimos sexualmente. Por lo tanto, nosotros somos mamíferos. Mamíferos. Sin embargo, cuando usted lee el primer capítulo de Génesis, dice que Dios hizo a los animales, y sin embargo, después que terminó el día en que se crearon los animales, en el sexto día dice que creó Dios al hombre como una cosa diferente. Ahora, si Dios crea en el hombre un mamífero, ¿por qué no lo crea junto con los otros animales? ¿Por qué dice y creó Dios al hombre? 3 veces en el primer capítulo de Génesis se habla de que Dios crea, saca de la nada algo. Una de las veces cuando crea la materia, se dice que creó. Después se dice que hizo, que es tomar la materia y darle diferentes formas. La segunda vez que usa la palabra crear, sacar de la nada, es cuando crea la vida biológica, que es mucho más que materia organizada. Es mucho más que eso. Pero la tercera vez que usa la palabra creó, la usa para hablar del hombre. Creó Dios al hombre. Esta es la tercera vez. Lo que quiere decir que el hombre no es materia inanimada y que el hombre tampoco está dentro del reino animal. ¿Y dónde está la diferencia entre este mamífero que somos todos nosotros y todos los otros animales del reino animal? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? En primer lugar, que todos nosotros tenemos el instinto también. Nos sentimos atraídos por el otro sexo. Y esto es normal, es natural, es lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero sin embargo somos capaces de controlar nuestro instinto. No salimos a la calle como salen los animales y tratamos de satisfacer el instinto. Tenemos un control sobre nuestro instinto. Tenemos propósitos en la vida y podemos sacrificarnos para cumplirlos, y no tenemos todos el mismo propósito. Cada uno tiene un propósito diferente en su propia vida. Tenemos historia, cosa que los animales no tienen, es decir, tenemos la capacidad de acumular nuestros recuerdos, de clasificarlos, de tenerlos allí, y nos remontamos a miles de años atrás para decir qué ha sido la humanidad y qué somos nosotros. Tenemos ciencia, tenemos la capacidad de acumular el conocimiento, tenemos la capacidad de hacer evolucionar el conocimiento, tenemos sentido de trascendencia, no nos conformamos con vivir unos pocos años y después la muerte. Fíjese usted, yo estaba buscando en estos días un nido de hornero, porque el hornero tal vez sea el pájaro más característico de nuestra pampa y el nido de hornero sea una de las obras más maravillosas, ¿no es cierto? Pararse frente a ese nido de hornero y ver cómo funciona y cómo lo orientan con respecto al viento y cómo le hacen, como decía el poeta, tiene alcoba y tiene sala, ¿no? Es decir, tiene las dos habitaciones que hace el hornero. Pero hace miles de años lo viene haciendo igual. Nunca el hornero hizo una propiedad horizontal. Nunca. Es el instinto el que le hace hacer eso. Y es perfecto el nido que hace, pero es siempre el mismo. El hombre hizo una choza, y de la choza pasó a una casa, y de la casa pasó al edificio, y encontró la mampostería, y se fue para arriba, y sigue creando cada vez más, porque el hombre tiene algo que no tienen los animales. Hay algo que nos diferencia del animal. Tenemos una acumulación de conocimiento, tenemos un sentido de justicia e injusticia que no lo tienen los animales. Tenemos poder intelectual, pensamos, razonamos, investigamos, modificamos las cosas. Tenemos afectos naturales, queremos, amamos, repelemos, odiamos, necesitamos ser amados. Y tenemos la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Esta es una capacidad humana. Y yo quiero rescatar en estos días esta capacidad humana. El hombre no es un ser instintivo al que el instinto lo tiene que llevar a cualquier lado, y donde lo lleva el instinto, él tiene que descargar su instinto. El hombre es un ser que justamente porque es hombre, tiene la capacidad de controlarse, tiene la capacidad de ordenarse, tiene la capacidad de manejarse. Él puede manejar su instinto, dominarlo, gobernarlo, sublimarlo, orientarlo. Esta es la capacidad humana. Por lo tanto, y acá voy a corregir una palabra, por lo tanto,
Sería incorrecto desde la postura de lo que dice el diccionario hablar que el hombre tiene instinto sexual. Porque la definición de instinto sexual es que el instinto es el estímulo interior, natural, heredado, irreprimible. Y el hombre puede reprimirlo. Y porque puede reprimirlo, entonces, en vez de hablar de instinto, quiero hablar de impulso sexual. Impulso. El hombre tiene impulso sexual. Impulso sexual. Que no tiene que actuar aislado. El hombre tiene varias necesidades. Tiene un impulso que lo lleva a satisfacer su necesidad sexual. Pero tiene un impulso que tiene que ver con lo afectivo también. Hay necesidades emocionales. Y tiene necesidades que tienen que ver con lo espiritual también. El hombre es un ser espiritual. Y en el hombre tienen que interactuar todas las cosas. Si usted toma solamente uno de los impulsos y lo lanza a rodar, ese impulso termina por destrozarlo al hombre. En el hombre tienen que interactuar, tienen que formar una realidad integradora, donde lo emotivo, lo espiritual y lo físico interactúen, se junten. Por eso dice Dios que Dios hizo al hombre a su imagen, y lo hizo varón y hembra. Poniéndolo en términos muy gruesos, pero muy claros, lo hizo macho y hembra. Pero no dice que los hizo macho y hembra y los lanzó a que hicieran lo que quisieran. Él dice, y los puso para que gobernaran todas las cosas y para que sojuzgaran todas las cosas. Lo hizo un ser con dominio. Y tienen que interactuar estas dos cosas. Tienen que interactuar en el hombre todas las cosas. Y por eso llegamos al libro del Cantar de los Cantares. El libro del Cantar de los Cantares hay un esposo y una esposa enfrentándose. Y por supuesto que el Cantar de los Cantares tiene una tremenda carga de lo que nosotros llamamos erotismo. El amor físico está presente. Allí, en un momento dado, uno de ellos dice, su derecha esté debajo de mí y su izquierda me abrace. Y está hablando abiertamente del abrazo matrimonial. Pero usted nota, en lo que hemos leído acerca de la esposa, que hay todo un clima de amor, de comprensión, de aceptación, donde se han encontrado las personas, donde se han encontrado las intimidades emocionales de esas personas, donde se han conocido y donde la sexualidad forma parte de la culminación del encuentro de dos personas y no es la realización de dos animalitos. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Yo converso mucho con gente que no tiene un trasfondo cristiano, ni que está formada dentro de la fe cristiana. Y esta semana me encargué de consultarlos a ellos qué pensaban de todo esto. Yo dije, yo conozco cuál es el pensamiento de la fe, cuál es el pensamiento de los cristianos de todos los niveles, yo sé lo que piensa un católico, lo que piensa un evangélico, lo que piensa un protestante. Quiero saber qué piensa alguien de la sexualidad hoy que no tiene un trasfondo religioso. Y entonces fui y averigüé. Y alguien me dijo, yo veo a esta generación de adolescentes como una tropilla de animalitos que no saben ni gobernarse ni manejarse y que se lanzan simplemente al instinto, sin ninguna formación y sin ninguna relación. La única relación que pueden establecer es la tranza. ¿Usted me entiende, no? ¿Sí? ¿Transaste esta noche o no transaste? Y la tranza no tiene nada de emotividad. Nada de emotividad. No hay nada de amor, ni de cariño, ni de comprensión, ni del otro. El otro se transforma en un objeto que se usa sexualmente. Se usan sexualmente y después se olvidan. Si pueden olvidarse. Porque le puede pasar lo que pasó con este muchacho al que yo le hablé recién. Que hay un momento que ese sexo descontextualizado tiene su manifestación. Tiene su manifestación. En la palabra de Dios aparece un caso bien interesante de alguien que descontextualizó lo sexual. Si usted lee la primera parte de la Biblia, se va a encontrar con un joven que se llamaba Amnón y una mujer que se llamaba Tamar. Amnón deseaba a Tamar.
Tamar era una mujer virgen y él deseaba realmente acostarse con Tamar, deseaba esto, y dice, estaba angustiado hasta enfermarse, se enfermaba. Era la fiebre incontenible de poseer a esa mujer que tenía delante. Pero él no piensa ir a pedírsela al padre, aunque puede hacerlo, no piensa establecer una relación normal. Él lo que quiere es satisfacer su instinto sexual en esa mujer. Y entonces viola a Tamar, fuerza esto. Y dice la palabra de Dios, luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Por qué? Porque no había ningún lazo afectivo. Porque para él Tamar no era una persona. Él buscaba satisfacer el instinto sexual únicamente. Y entonces satisfizo el instinto sexual, pero no había amor. Y una vez que el instinto estaba satisfecho, que el impulso sexual había descargado, no quedaba absolutamente nada. Todo lo que había sido deseo. Él no conocía el verdadero amor. Para él, Tamar no era una persona, era un objeto. No se relacionaba como con una persona, se relacionaba como con un objeto. Y este es el problema que tenemos hoy, que nos hemos olvidado que los demás son personas y que están siendo manejados como objetos. Yo me asombro en nuestro país, donde hay tantas ligas feministas, cómo no se dan cuenta y no levantan su voz contra muchos de los programas de televisión y muchas de las obras de teatro que se presentan en el centro, donde las mujeres están presentadas como objetos. Ahí tendrían que levantar el grito, donde están exhibidas como si fueran objetos y no como si fueran personas. Estamos viviendo en una sociedad donde estamos perdiendo la dimensión de persona. Amnón se emancipó de lo afectivo, quiso sacar a un lado lo afectivo. Él confundió deseo con amor. Una cosa que suele confundirse en este tiempo, deseo con amor. Una cosa es el deseo, donde lo físico es primordial, y otra cosa es el amor, donde entra lo afectivo y entra también lo físico. No negamos el hecho de lo físico, no se puede negar el hecho de lo físico, pero lo afectivo y lo físico van juntos. Y finalmente, engañado por eso, le dice Amnón a la mujer, levántate y vete, y la saca de su vida. Consiguió lo que quería, pero estaba mucho peor que antes. La violencia con la que echa a Tamar, le dice a uno de los siervos, échame a esta fuera de aquí, y cierra la puerta tras ella. La violencia con que la echa, con que la saca del medio, muestra el desequilibrio de este hombre. Desequilibrio consigo mismo, tremenda frustración, y el sexo desintegrando totalmente a la persona. Y hoy el sexo no es una fuerza integradora en nuestra sociedad, sino es una fuerza desintegradora de las personas. Por eso dije al principio, tenemos una cantidad de adolescentes salvajes que jamás van a conocer el amor, jamás lo van a conocer. Nunca van a acceder al amor, porque nadie les está enseñando lo que les debe enseñar, porque los hogares se han borrado totalmente en este sentido. El diario Clarín, en la página central, traía un artículo donde prácticamente se le estaba pidiendo a los padres que llevaran a sus hijos con sus compañeras, novias o lo que sea, a su propia casa, para que tuvieran relaciones sexuales dentro de la propia casa y a la mañana siguiente pudiera compartir el matrimonio, la familia, con los otros dos allí. Estamos hablando del diario de mayor circulación que tiene nuestro país. Y estaba proponiéndole esto a la sociedad. Es decir, el sexo como una realidad desintegradora total de lo que es la familia. En el siglo XIX, los románticos hicieron exactamente lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros. En el siglo XIX querían vivir el amor sin sexualidad. Es notable que usted lee, por ejemplo, la novela María de Jorge Isaacs, ¿no es cierto? Y es un amor tremendo donde Efraín ama a María profundamente y durante todos los capítulos del libro la va persiguiendo y persiguiendo, pero al final no se consuma porque María se muere. Y esto es una constante de las novelas románticas, siempre la heroína se muere.
Se muere siempre antes, ¿no es cierto? Se muere antes. En El hombre que ríe de Víctor Hugo pasa lo mismo. En El jorobado de Notre Dame también, Es decir, Quasimodo está enamorado de Esmeralda, pero se muere. Amalia, la novela argentina, los argentinos siempre exagerados, no solamente se muere, sino que se mueren todos en esa novela, ¿no? Termina en una carnicería donde se mueren todos. Es decir, así es la historia, ¿no es cierto? Nos vamos desprendiendo de todo. Era la exaltación del amor donde la sexualidad parecía estar vedada. El amor era tan grande que si se consumaba en la sexualidad, entonces era una tragedia eso. Por lo tanto, los románticos amaban idealmente a esa mujer permanentemente durante toda su vida y se desvivían por esa mujer, pero jamás llegaban a lo físico. Había otra desintegración, tan perniciosa como la de hoy. Y la raíz de esta desintegración que tuvieron los románticos y que tenemos ahora, nace de una dicotomía artificial que nosotros hemos armado, donde creemos que el cuerpo, el sexo y el erotismo son una cosa, y el alma, los sentimientos y el amor son otra cosa. Es decir, hemos dividido al hombre en dos partes. Esto es el cuerpo, esto es el sexo, esto es el erotismo. Vivámoslo por ahí. Y esto es el alma, estos son los sentimientos, esto es el amor, hay que vivirlos en otra forma. El siglo XX comenzó dividiendo esto, y yo no voy a entrar en detalles porque sería demasiado escabroso. Empezó dividiendo esto, y hoy ya lo tenemos tan separado, pero tan separado, que ha ganado la batalla el cuerpo, el sexo y el erotismo, contra el alma, los sentimientos y el amor. Esto no es nuevo, esto lo planteaba Platón. Platón decía que el hombre era como el que está gobernando un carro con dos caballos. El caballo blanco y el caballo negro. Dice, el caballo blanco lo quiere levantar hacia arriba, hacia el cielo, hacia lo sublime. Y el caballo negro lo quiere hundir hacia abajo, hacia el abismo. Dice, y el hombre tiene que mantener el equilibrio entre estas dos cosas. Los románticos lo habían dominado en tal forma que se iban para arriba. Y hoy se nos buscó el caballo negro para abajo. Nos estamos yendo todo para abajo. Es decir, no logramos unir estas cosas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Que es la pregunta que tenemos que contestarnos esta mañana. Dios creó al hombre, y cuando creó al hombre, Dios creó al sexo. El sexo no es una creación del demonio, como algunos creen. El sexo es una creación de Dios. Es una creación de Dios. No lo creó el demonio, lo creó Dios. Dios hizo el sexo. Por lo tanto, si Dios termina la creación y dice que es buena en gran manera, el sexo es bueno en gran manera. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Quiere decir que Dios hizo al hombre total. Lo hizo con cuerpo, lo hizo sexuado, lo hizo con alma, lo hizo capaz de amar, lo hizo con un espíritu capaz de la trascendencia, y cuando vio lo que había hecho en su totalidad, cuerpo, alma, espíritu, sentimiento, sexualidad, amor, sexo, dijo, esto es bueno en gran manera. En gran manera. Es bueno funcionando interrelacionado. Es bueno cuando funciona dentro del equilibrio en que debe funcionar. Y por eso el apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero decir que me está diciendo que el cuerpo no es el estuche que después se tira, como dicen algunos, sino que el cuerpo está dado para glorificar a Dios, y el alma también, y la persona es la integridad de estas dos cosas. Y por eso se habla y se condena en la Biblia, y se condena a la fornicación. ¿Por qué? ¿Porque Dios es un Dios que coarta la libertad? No, porque la fornicación es la desintegración del cuerpo del alma. Lo separa y destruye lo que la persona es. Destruye lo que la persona es. Por eso se condena el adulterio, porque desintegra la unidad del matrimonio. No es porque el sexo sea malo, sino porque está desintegrado de lo que es la persona como totalidad. Y por eso la Biblia condena insistentemente estas manifestaciones. Y las condena porque aquí es donde la persona se destroza, donde la persona se deshace.
donde el hombre deja de ser hombre. Y acá coincide la Biblia con mis amigos que no creen en la Biblia, que dicen son como animalitos. Ellos descubrieron que lo que Dios dice es lo que están viendo, que Dios condena esto, porque el hombre no puede ser un animal, tiene que integrar todas estas cosas. En el siglo XIX el romanticismo planteó el amor sin sexo, ¿no es cierto? Y eran hombres entristecidos, angustiados también. El siglo XX fue el siglo de la pansexualidad, sexo sin amor, hombres también angustiados. Y este siglo XXI es la culminación de toda esa desintegración, y estamos viviendo hoy toda esa desintegración. Nos hemos volcado allí, a uno de los extremos, y nos hemos olvidado de que Dios integra todas las cosas. El Cantar de los Cantares que nosotros hemos leído, y que sería interesante que cada uno lo lea en su casa esta semana, muestra a un hombre integrado con la naturaleza, a la que la ve como parte de la bendición de Dios para su vida. Y por eso habla del amor, pero habla también de la voz de la tórtola y habla de toda la maravilla de la naturaleza como la expresión del amor en ese momento. Pero es un hombre también integrado a la otra persona, afectivamente, porque la quiere, porque la ama, porque la necesita, porque conoce sus virtudes, porque conoce su carácter, porque conoce sus costumbres. Y son dos personas que están buscando la unión sexual, pero que están buscando la unión sexual como la culminación del amor. Porque el sexo es bueno y es creación de Dios, y tiene que estar integrado a eso que Dios ha creado. Y entonces lo buscan sin los tabúes de nuestros abuelos, sin los problemas de los victorianos. Lo busca con toda naturalidad, con toda normalidad, pero lo busca integrado a eso, lejos de la angustia, porque no es un pecado la sexualidad, por el contrario, es un don de Dios. Lejos de las drogas, porque no tenemos angustia de la cual huir. Lejos de la tristeza, porque es un canto de alegría, donde la sexualidad se vive con alegría. Es un canto donde está presente el erotismo, está presente la sexualidad, pero dentro del equilibrio y de la integración. Y lo que estamos diciendo es que el hombre es un ser creado por Dios, es un ser sexuado, es un ser a quien Dios lo hizo varón y hembra, macho y hembra. Y es un ser que puede comunicarse con el otro, que no puede estar solo. Por eso fue creada Eva, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y no fue creada simplemente para que procreara, sino porque tiene que establecer una relación afectiva. Y el sexo no está dado solamente para la procreación, no está dado para eso solamente, está dado para la comunicación íntegra de la pareja. Algunos quieren poner al sexo únicamente en la procreación y están yendo contra la ley natural de Dios, que lo puso como un sistema de comunicación entre la pareja, pero es la expresión del amor entre dos personas, del amor entre dos personas, de dos personas que se conocen, que se aman, que están dispuestas a ayudarse, que están caminando juntos el camino de la vida, que han comenzado a despertar a la vida juntos y que miran el camino y van a decir, y lo vamos a terminar juntos, que se van arrugando juntos, que van envejeciendo juntos, que ven criar a sus hijos y los ven crecer y se gozan en el crecimiento de sus hijos y se van dando cuenta que ellos van cubriendo etapas, que las etapas van pasando, pero que están cumpliendo también una misión. Esto es la unidad sexo-amor. Y esa unidad sexo-amor es la que da origen a eso que llamamos nosotros familia. Familia. La familia es una relación afectiva, pero entra también allí la sexualidad, que es la que produce la familia. Y yo sé que nosotros hay cosas que nos han desequilibrado. La mala formación que muchas veces hemos recibido sobre esto. La mala información y la deformación. Porque no hemos recibido una educación tal vez espiritual sobre todas estas cosas. Las conductas equivocadas que vemos a nuestro alrededor y que se publicitan permanentemente.
Y se publicitan siempre como propaganda, en forma destructiva. Nos muestran a los grandes héroes, pero nos muestra sus angustias. El programa más degradado de la televisión argentina en este momento es un programa que es un caos realmente, verdaderamente. Es el programa más degradado que tenemos en la televisión argentina. El conductor estuvo internado por drogas y por desenfreno. Y sin embargo está dictando cátedra, todos no sé si los viernes o los sábados o los jueves a la noche, por televisión. Pero recién ahora, porque hay un drama, descubrimos que esos que dictan cátedra de decadencia están viviendo tremendos problemas personales. Acá hemos tenido héroes de la homosexualidad como Cris Miró, pero nadie dijo que murió de SIDA. Se mantuvo oculto todo esto. Estamos frente a una gran propaganda de disolución contra los principios de Dios, contra lo que Dios ha establecido. Y Dios no ha establecido normas para coartar la libertad, sino para que el hombre no se esclavice. Montesquieu decía que el único hombre que es libre es el que es esclavo de la ley. Y no lo decía justamente un cristiano. Que la verdadera libertad está en cumplir las normas. Y allí el hombre es verdaderamente libre. Cuando Dios pone leyes, no la pone para coartarnos, sino para que mantengamos la libertad. Y porque se ve que los que transgreden estas leyes caen en la esclavitud, caen en la destrucción. ¿Y qué hacemos entonces ahora? ¿Qué hacemos nosotros frente a esto? Yo estoy seguro que después de haber reflexionado durante esta hora, usted seguramente se está planteando por allí su propia vida, sus propias vivencias, sus propias inquietudes, sus propios caminos. Y a lo mejor se está preguntando, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos frente a esto? A lo mejor hay algunos que han empezado mal y que están sufriendo las consecuencias de haber empezado mal. Y están preguntando, ¿y qué hacemos ahora? Y quiero decirles lo que Pablo le dijo a los atenienses, que eran hombres que tenían graves problemas con la sexualidad. Hombres que eran inteligentísimos, todavía hoy nos siguen influenciando, capaces. Los grandes filósofos salieron de ellos y toda la filosofía occidental nace con Grecia. No era un asunto de ignorancia, pero tenían un problema muy grave con la homosexualidad y con la sexualidad en general, que terminó por destrozarlos como cultura. Y Pablo se presenta delante de ellos y les habla de las desviaciones espirituales que ellos tienen. Y les da este mensaje, que yo creo que es el mensaje que tenemos que recibir nosotros esta mañana. Dios, les dice Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, demanda a todos los hombres, en todo lugar, que cambien de mente y que cambien de actitud. Está hablando con una civilización en decadencia y está en el lugar central donde se escuchaban los grandes discursos de los filósofos en Atenas. Y él les dice, si ustedes quieren saber lo que Dios dice, es que Él demanda en este momento a todos los hombres, en todo lugar, que cambien de mente, que cambien su forma de pensar y que cambien su actitud frente a la vida. Y no estamos haciendo esta charla esta mañana para condenar a nadie, ni para destruir a nadie. Estamos tratando de razonar de acuerdo a la ley de Dios y mostrando que la ley de Dios es racional y razonable y que nos hace comprender al ser humano como es, y que lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a todas estas cosas y tomar la decisión de cambiar nuestra forma de vivir, que es la demanda de Dios, y que Dios está dispuesto a tender la mano de ayuda. No importa la situación que esté viviendo, ni cuál ha sido su experiencia, ni cuál ha sido su pasado, Dios está dispuesto a tender la mano a aquel que realmente dice, por acá estoy yendo mal,
me estoy equivocando y quiero en este momento ordenar mi vida de acuerdo a los principios de Dios. Y estoy seguro que no importa cuál es la situación en que usted esté viviendo, Dios va a tender la mano a través de Jesucristo y lo va a ayudar a salir del problema que usted tiene. Lo va a ayudar a salir de eso. Yo estaba predicando la semana pasada, el domingo pasado, el sábado a la noche pasado estaba predicando a los jóvenes y entonces me pidieron ellos que hablaran acerca de los nuevos lineamientos morales de la sociedad. Entonces estuve hablando por espacio de 1 hora, mucho menos de lo que voy a hablar acá, mucho más de lo que voy a hablar acá, hablé allá. Por espacio de 1 hora estuve hablando de eso. Y en un momento de la charla les pregunté, ¿quién de ustedes tuvo una conversación con un homosexual? ¿Y quién de ustedes tuvo una conversación con un travesti? Todos me miraron y me dijeron, no, ninguno. ¿No? Algunos casi lo decían con horror. Y yo les digo, bueno, yo les puedo decir que yo conversé extensamente con homosexuales y he conversado extensamente con travestis. Y que les puedo contar qué es lo que piensan, qué es lo que dicen, qué es lo que sienten. Porque yo sé muy bien que una cosa es la conducta y otra cosa es la persona. Yo puedo reprobar la conducta, pero allí hay un ser humano. El otro día, domingo a la mañana, el pastor me llevaba a la iglesia y se reía junto conmigo. Y me decía, si supieran estos muchachos. Y yo sabía por quién lo decía. Porque uno de los miembros de la iglesia, que nosotros dos conocemos y nadie más, llegó un día a la consulta pastoral y era una perfecta señorita, hasta tal punto que la confundió hasta la secretaria y la presentó como la señorita fulana de tal. Y cuando el pastor se sentó, entonces ella le dijo, yo no soy una señorita, yo soy un señor. Dice, y paso todos los días por aquí. Y vi allí un cartel que decía, a todos los angustiados hay una respuesta de Dios. Dice, yo paso todos los días y todos los días lo leo y nunca me decidí a entrar. Y hoy dice, atravesé la puerta con temor, porque ¿qué me va a decir usted? Y entonces el pastor, gran amigo, hombre de Dios, le empezó a hablar de Jesucristo. Y Jesucristo cambió la vida de esta persona. Se lo llevó a la casa, le enseñó hasta a caminar como un hombre. Formó su hogar, tuvo que operarse porque había violentado tanto su cuerpo que no podía salir con su hijo a la playa, y este fue uno de los problemas que trajo. Y Dios hizo una obra maravillosa. Y él está allí en una iglesia. Y el pastor me miraba y me dijo, cuando ayer a la noche dijiste que levante la mano, yo no levanté la mano. Porque alguien me iba a preguntar quién era. ¿Y qué le voy a decir? Pero allí está. Porque Dios puede tomar a cualquier persona, en cualquier situación, y es el Dios que hace nuevas todas las cosas. Cuando la sociedad, frente a la debacle moral, lo único que hace es repartir permiso y preservativos, ¿sabe qué significa? Que esa sociedad no tiene poder para cambiar a la gente. Tenemos que ir a Jesucristo porque Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El Cristo de todo poder es el que puede cambiar nuestra mente, puede cambiar nuestra vida, puede cambiar todo lo que nosotros somos, porque Él hace nuevas todas las cosas. Y esta mañana estamos aquí para que Cristo nos tome en sus manos y nos haga de nuevo. No importa dónde usted está, venga Jesucristo, porque el Hijo de Dios que muere en la cruz por nuestros pecados es aquel que se entrega para que nuestra vida, hecha pedazos muchas veces, pueda ser hecha de nuevo. A una sociedad impotente frente al mal,
le digo esta mañana que Cristo sigue teniendo poder, que todavía podemos cambiar, que Cristo puede hacer nuevas todas las cosas y que quiere empezar esta mañana a hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.